Saludos desde el Ecuador. Mi nombre es María Alexandra López y la ponencia que les presento se denomina La imagen entre la ética, la estética y la legalidad. Es un estudio, una investigación que se hizo en conjunto con Renato López y con Ángel Solórzano. Este breve análisis está exclusivamente referido a un medio de comunicación impreso muy popular en la sociedad ecuatoriana, cuyo trabajo con la imagen, sus titulares, contenido, composición gráfica han trascendido internacionalmente y ha transgredido los sentidos. Un medio que a partir de la ley de comunicación que rige desde el 25 de junio del 2013 en Ecuador, ha tenido varias sanciones y llamados de atención impuestas por la Supercom, y que sin embargo sus índices de preferencia y ventas no han bajado. El diario Extra es un periódico ecuatoriano fundado el 21 de octubre de 1974 en Guayaquil por Galo Martínez Merchán, exministro de gobierno del expresidente José María Velasco Ibarra, y Nicolás Ulloa Figueroa. Es el diario más vendido a nivel nacional. Tiene un tiraje de 150,000 ejemplares. La casa editorial del mismo es Gráficos Nacionales S.A. Granasa. Este diario de circulación masiva se caracteriza por su sensacionalismo y por las imágenes sin censura que presenta. Sobre crónica roja, accidentes, asesinatos, suicidios, crímenes, castigos, homicidios e impunidades. En sus inicios incluía fotografías de alto contenido erótico que muchas veces han sido cuestionadas por la sociedad en general. En la actualidad, este tipo de contenidos están más controlados. Además, esta publicación está orientada a sectores populares por su relativo bajo costo. Sin embargo, pocas personas de clase media y alta también lo toman como material de lectura. Este estudio pone en el tapete una descripción de las imágenes que se usa en este periódico, sus titulares, la composición gráfica y su polémica presencia en los kioscos de venta, las clásicas peluquerías, los buses urbanos o interprovinciales y las estaciones de trabajo de lustrabotas, lugares fijos de encuentro con este vespertino. Luego se revisan algunas páginas para descubrir la presencia del diseño editorial en él y finalmente se pudo juzgar el impacto que causaba en la sociedad ecuatoriana. Además, fue importante y es importante en este momento para mí pedir disculpas por esta investigación y por la exposición de las imágenes y la narrativa que observarán a continuación, porque puede herir susceptibilidades. Para que el proceso de valoración de las piezas comunicacionales sea un proceso entendible y coherente, se empezó por determinar exactamente el manejo de la conceptualización de los tres términos rectores, es decir, ética, estética y legalidad, y explicar también que estos titulares no son recientes ni se deben a la crisis actual que vive la sociedad ecuatoriana y supongo que latinoamericana también, afectada entre otras cosas por la pandemia desde el año 2020. La ética tradicionalmente ha sido definida como una doctrina que reflexiona sobre las actitudes y comportamientos de una sociedad, cómo es bueno que vivamos y actuemos, pero en la teoría. Paralelamente, la moral hace referencia a lo que se aprueba o se desaprueba en una sociedad, es decir, en la práctica. Mientras que el término estética, es un término bastante amplio que ha sido utilizado a lo largo de la historia y tiene muchas acepciones. Sabemos que viene del griego aistesis, que quiere decir sensibilidad. Santo Tomás de Aquino se refirió de él específicamente diciendo que es lo que agrada a la vista y lo que resulta placentero, mientras que para Kant lo estético tiene que ver con el gusto o preferencia de algo. Es decir, que es un término bastante subjetivo. No así el término legalidad, pues proviene de leyes que son especificadas en cada una de las sociedades, son generales, son obligatorias y tienen sanción en caso de no ser cumplidas. John Pericot habla de la imagen en su libro Servirse de la imagen, representación de algo del mundo real, situándose en un lugar y un determinado tiempo. Y así es como hemos querido hacer este análisis del medio impreso, de este soporte de comunicación visual que tiene un alto grado de iconocidad
no solamente por el manejo en sí de su composición, sino por las fotografías que ustedes podrán ver a lo largo de la presentación. Mientras que García Landa dice que la narrativa es la representación semiótica de una sucesión de acontecimientos, es el discurso que acompaña o sustenta la imagen, usando fuentes tipográficas y el color para enfatizar los titulares, como bien lo domina el extra. La narrativa visual se basa en la capacidad de la imagen de contar historias a través de un discurso visual que remite a la existencia de un mundo, al cual se revela parcialmente desde el punto de vista de una determinada interpretación. Leer es identificar el significado inmerso de lo impreso, poniendo en juego lo visual y lo no visual, con el objeto de tomar una decisión y reducir la incertidumbre. Por ejemplo, si nosotros nos concentramos exclusivamente en las imágenes de estas personas con carteles, no estaríamos muy al tanto de lo que está sucediendo, pero sabríamos que existió un conflicto social. Cuando uno se detiene y observa el titular, Furia por profes violadores, entonces entiende el contexto, es decir, se puede leer el texto, se puede leer lo gráfico y por supuesto la composición global como tal. Pericot habla de que cualquier enunciado está sujeto a la interpretación, primero con la observación directa y la experiencia personal, dándole sentido al mensaje, y segundo, la comprensión comunicativa, muchas veces sustentada en lo visual, es decir, la información no dicha, además basado en el estilo gráfico o género narrativo y gráfico a la vez, considerando la jerga y el lenguaje colonial que maneja este periódico, que posiblemente es inentendible para muchos de ustedes extranjeros, que a pesar de que hablan castellano, existe cierta terminología que es utilizada de forma inapropiada o dando un significado ambiguo. Así, cuando el enunciado por su ambigüedad no puede garantizar una comprensión unívoca y objetiva del mensaje, quien recibe el mensaje recurre al contexto y mediante un proceso inferencial de cambios, de intercambios y de suposiciones intenta reequilibrar y complementar el enunciado. Ahora, detengámonos ya un poco más en las portadas del diario El Extra y analicemos si la imagen por sí sola habla o si es necesario el refuerzo del texto, de estos titulares. Y observemos también si es que conserva principios éticos. Pues a pesar de que se coordina la imagen y la narrativa lingüística, son piezas que por sí solos son impactantes y pueden decirnos ya algo de la noticia. Sin embargo, en conjunto dan un nuevo significado. Si son estéticas, posiblemente muchas personas pueden considerar que no, a pesar de que, hablando técnicamente, tienen un buen manejo de fotografía, luz, etcétera. Si son éticas, es otro tema que se tiene que discutir. Lo que sí es cierto es que todas confrontan a la ley de comunicación. No se llega posiblemente con todas a ser elementos ilegales, pero sí confrontativos. Al inicio de mi intervención, yo hablé de que este periódico tuvo algunas sanciones impuestas desde el 2013. Una fue directamente vinculada con la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, a la institución a la que yo pertenezco. Pues se hizo un manejo con falta de ética, con falta de estética e ilegal de un accidente en el cual murió uno de nuestros rectores. Pero no solo fueron imprudentes ante el dolor de la familia de nuestro fallecido dirigente académico, sino también de toda una comunidad. Un par de meses antes de que suceda esto, una famosa portada de un sexy lunes, como le denominan ellos, específicamente del 26 de agosto del 2013, causó doblemente conmoción, esta vez no solo por lo exuberante de su modelo, sino por el titular que en conjunto obtuvo una sanción. eh, en base a una queja que realizó la asambleísta Soledad Buendía en esa época, que consideró sexista y discriminatoria. Esta portada se basó en la presunta violación de los artículos 10, numeral 1, literal B, y en los artículos 61 y 62 de la Ley Orgánica de Comunicación, que trata acerca de contenidos discriminatorios. Juan Manuel Yepes, editor general del diario El Extra, dijo que se disculparía con la modelo y con las mujeres en general que se hayan sentido agredidas por el titular, donde aparecía la modelo Claudia Hurtado con el título
Tremenda potra carajo. Muchos consideran que la Superintendencia de Comunicaciones exageró en los casos de las sanciones. Por ejemplo, ante el último caso expuesto, Rodrigo Tenorio Ambrosi, psicoanalista y psicoterapeuta de la UNAM, además articulista de opinión y columnista del diario Hoy, opina que alguien tiene derecho a denunciar sus propias cosas, refiriéndose a la modelo, entre comillas, afectada. Yepes, en entrevistas a diferentes medios, ha defendido la posición del diario El Extra. Nuestra posición es válida a tener un estilo, a tener una manera de decir las cosas, y esto no está fuera de la ley. Como reza en parte de una de las denuncias del periódico vespertino, las imágenes han sido manipuladas, produciendo sensaciones, emociones e impresiones que afectaron la intimidad personal y familiar de los deudos de los accidentados o implicados en las noticias. No han sido manipulados gráficamente, no con un software, sino en su composición y en su relación con el texto. En este sentido, la información no dicha es la que manipuló los sentidos, la emoción de las personas con los ojos que las observaron. Es indiscutible su poco tacto para conjugar las imágenes con su narrativa lingüística, pero también es indiscutible el insólito apropiado uso del diseño. La imagen se soporta en la palabra para ser interpretada y viceversa. La fotografía, el color, las sombras, el tamaño, el grado de ocupación visual, los grosores de la trama, del grano, las distintas cualidades técnicas, contraste, iluminación, nitidez, entre otros, la presencia o ausencia de color, la dimensión estética y otros elementos explícitos logran dar fuerza a la intención del enunciador. La angulación, el encuadre, la perspectiva refuerzan la relación entre el enunciador y la imagen. Los significados simbólicos relacionados con objetos, escenarios y estilos gráficos involucran un contexto interrelacional con la cultura y el pensamiento del enunciatario. Los titulares impactan porque muchas personas solo se quedan con ellos, pocos siguen con el cuerpo de la noticia. En el caso particular del Extra, los titulares seducen al lector y condensan la información de forma peyorativa. La imagen provoca los sentidos y enfatiza el texto. El trabajo del diario El Extra puede ser o no ético, estético y legal, pero lo que sí es seguro es que dominan la imagen y su narrativa, dominan el diseño editorial, y su composición gráfica no se contrapone a ningún principio del diseño. En cuanto a la práctica del diseño, se llega a la conclusión que el manejo técnico es óptimo, pero nos quedan debiendo en la ética profesional. Al tener una composición visual, siempre nuestro cerebro tiende a inferir más allá del significado de la imagen. Estas inferencias provienen de la experiencia del observador, de sus opiniones personales, suposiciones, creencias, deseos, etc. A partir de esto se crean varios supuestos. Estos pueden o no enriquecer el acto comunicacional. Las habilidades interpretativas del ser humano se basan en la aceptación de máximas esenciales. Estricta informatividad, es decir, cantidad de información, información específica, tan informativa, pero no más de lo necesario. Sinceridad, es decir, información verdadera, no decir lo que se cree falso, no decir nada de lo que no se tenga pruebas. Pertinencia, decir cosas relevantes, lo que esté relacionado con lo que se observa. Buena forma, la manera de decir las cosas, evitar las expresiones oscuras y opacas, evitar la ambigüedad, ser breve y ser ordenado. Muchas gracias por su atención. A continuación podrán encontrar algunas de las referencias bibliográficas de esta investigación realizada. Que tengan un buen día.